don Mauricio Salón, director del Consejo Nacional de Vialidad. Muy buenos días, don Mauricio, para que usted nos hable un poquito, nos aclare, nos cuente cuál es la situación actual de los puentes, de las carreteras que preocupa, ¿verdad? En el tema de puentes, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es a lo que nos estamos enfrentando como país? Buenos días. Buenos días, les agradezco mucho la oportunidad. Bueno, tocamos dos temas. Uno es el de los cambios en el CONAVI y el otro tema está relacionado con el tema de los puentes. Hablando primero de los puentes, digamos que el resultado de lo que tenemos hoy es producto de muchos años, no es un asunto ni del año pasado, ni del año tras anterior, ni nada por el estilo. En los años 80 se debilitó mucho las organizaciones, específicamente el MOP en ese momento, se debilitó mucho, incluso ofrecieron a los empleados opciones para que se retiraran del MOP y hubo una orientación hacia la debilitación del Estado. En ese momento era se le quitó la capacidad operativa. La corriente de ahí, eso tiene unas consecuencias, eso no es un asunto que después uno dice, bueno, ¿qué pasó de ahí? Eso, todo tiene una consecuencia, producto de medidas que se tomaron en ese momento. Eso es lo fundamental. Ahora, cuando estas cosas pasan, revertir la inercia de lo que sería todas esas decisiones que se tomaron, no es un asunto de un momento a otro. Eso se traduce en varias cosas. En primer lugar, en una dispersión de la organización de los puentes en lo que es el MOP y el CONAVI, y eso nos invita a un cambio en la organización que debe hacerse. Nuestra esperanza es que sea a través del Instituto Nacional de Infraestructura, pero si no, habrá que hacerlo con las herramientas que tenemos en este momento, que es el MOP. Y en temas de prioridades y de urgencia, ¿cómo lo han definido? ¿Cuáles son los planes a seguir en temas de los puentes? Porque la Contraloría ha dicho que hay un retraso importante en la materia. Usted nos dice la causa, por supuesto, ¿qué viene más para adelante a partir de lo más inmediato? Bueno, en primer lugar cuando asumí el cargo no teníamos un mecanismo o un contrato habilitado para atender los puentes, y eso hay que crearlo, y eso lleva tiempo. Entonces estamos en eso. Hemos pedido ayuda de gente que se nos ha ofrecido, Consenso recientemente estuvo con nosotros, que quieren ayudarnos, porque es una tarea muy fuerte, no es un asunto de, mire, hagamos una licitación, no. Hay elementos que se traducen en la estructura de lo que sería el mercado, llamándolo así, de los puentes en Costa Rica. Hay poca oferta de profesionales que saben realmente de puentes, y eso, se traduce o más bien es consecuencia de todo lo que ha pasado anteriormente. Si no hay una demanda, no hay una oferta, y esa oferta hay que crearla. Pero específicamente en el corto plazo, que es la pregunta de ustedes, a eso lo que quiero decir es, bueno, estamos haciendo varias gestiones. Una es ampliando la capacidad del CONAVI y del MOP a través de un concurso de elegibles, que es tener a disposición del CONAVI la gente que sabe de puentes en el país. Ese es uno de los objetivos. Nos hemos tardado más de lo que pensabas, sinceramente, porque la idea era hacerlo después de habilitar los nuevos concursos de Red Vial Nacional, porque tenemos recursos limitados, y entonces en eso estamos. Precisamente ya esperamos publicar esos nuevos concursos de Red Vial Nacional pavimentada, y nos vamos a abocar ahora al tema de los puentes. Es importante que los costarricenses sepan que ha habido mejoras en el tema de las carreteras. Ha habido mejoras, eso no lo digo yo, lo dice el ANAME. Estamos en espera del informe, por un lado. Ahora toca trabajar con los puentes.
Estamos pensando en cosas innovadoras que nos permitan hacer contratos más rápidamente. Entonces, lo que estamos haciendo es, elaborando un cartel, vamos a pedir ayuda de incluso de los mismos empresarios para saber que la propuesta es factible. Habrá que ir eventualmente a comunicarlo a la Contraloría para que nos den el aval y entonces sí, continuar con eso. Don Mauricio, ¿cuál es el mejor escenario y el peor escenario en tiempo? Es decir, en el mejor de los casos, ¿en cuánto tiempo podríamos ya empezar a decir, estamos ya interviniendo los puentes? Ya pasamos del sí, está muy mal, al ya lo estamos haciendo por todo lo que usted nos ha explicado. Sí. Y en el peor escenario, ¿cuál sería el plazo en el que estaríamos iniciando? Bueno, para darte una respuesta con una respuesta sistemática, es decir, ¿cuándo va a estar algo que sea sostenible? Este año no lo vamos a tener porque tenemos que hacer el concurso, porque tenemos que recibir ofertas, porque tenemos que... eso quedará para el año entrante y estaremos atendiendo las emergencias, porque hay que entender un asunto muy importante. El CONAVI, para poder dar respuesta, tiene que tener contratos habilitados. Si nosotros no estamos dando respuesta es porque eso no existe. Y no podemos, de un momento a otro, decir vamos a intervenir en ese puente. No, o sea, el CONAVI depende de los mecanismos de contratación y eso es lo que tenemos que crear en este momento. Cuando hablamos de puentes, don Mauricio, es casi imposible no hablar de La Platina, ¿verdad? El mismo presidente ha mencionado que este es un monumento a la inoperancia, ¿verdad?, que ha sido años de atrasos en el tema de La Platina. Muchos costarricenses se preguntan qué pasa allí, ¿verdad? Entonces, tal vez para ir cerrando este tema de puentes y entrar un poquito más en tema de carreteras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con La Platina que le preocupa a todos los costarricenses? Ajá. Bueno, con respecto a ese puente, porque ese puente es, es emblemático, sí. Ese puente es el puente más solicitado de Costa Rica, definitivamente, no existe la menor duda. En este momento, bueno, a finales del año pasado se tomó la decisión de ampliarlo para efectos de que dejara de ser entre comillas, un embudo para la autopista General Cañas en horas pico, y se tomó la decisión de ampliarlo a seis carriles. Eso se justifica económicamente y se paga en 1/3 del año, en función de del tiempo de los costarricenses, de cálculos que hemos hecho con combustibles que se consumen por estar ahí. Eso es un ejercicio que hizo la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? La situación en este momento es que se están finalizando ya los diseños con el 6º carril, que son como 2 hombros o orejas que van a salir hacia los lados del puente para efectos de que sea objeto de revisión por los expertos nuestros y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y dar inicio ya a esta otra etapa tan deseada. Yo diría que tal vez La Platina, además de ser un monumento de la inoperancia, debería ser un monumento al desmantelamiento sistemático que se le ha hecho al Ministerio de Obras Públicas, como usted lo decía, y que nos ha dado un MOB de hace muchos años que construía de todo a un MOB que hoy cada vez está más desmantelado. Pero en temas fundamentales es, ¿qué posibilidades tendrá el nuevo Instituto Nacional de Infraestructura de devolverle al MOB esa capacidad operativa, don Mauricio, de no tener que, porque antes no había que esperar a hacer una contratación, antes se hacía, era el MOB el que hacía, era el MOB el que decía, ¿cómo vamos a pasar a eso en el que no tengamos estas trabas en las cuales la capacidad es más que todo administrativa, no es de ejecución? Bueno, y es que para interrumpirlo, don Mauricio, a muchos, incluso diputados, han dicho que eso es simplemente un cambio de nombre, que no va a servir nada cambiar del Instituto Nacional de Infraestructura a CONAVI. ¿Qué les dice ustedes a ellos? Bueno, en primer lugar, quiero citar un tema muy particular sobre el Puente de la Platina, porque el Puente de la Platina, lo que hemos visto por encima es el reflejo de todo lo que hemos estado conversando. Pero el Puente de la Platina, digamos, la estructura que lo soporta, que son las pilas, los bastiones, ya están trabajados con el nuevo código estructural. Se ha hecho un trabajo muy serio con profesionales de primera categoría, con el profesional Carlos Fernández, que es de las personas que más sabe de puentes en este país, y se ha hecho un trabajo excelente. En primer lugar, ¿verdad? Eso no lo ve el costarricense porque le estamos pasando
por encima y nadie se detiene, pero por debajo ya el puente cuenta con una protección a eventos sísmicos que antes no tenía. Eso es muy importante porque, Claro. porque solo vemos la parte negativa. Bueno, han pasado cosas, definitivamente, nadie lo va a negar, pero estamos en esa orientación. Con respecto al tema de la respuesta, el CONAVI tiene restricciones muy importantes. No solo no podemos nombrar personal, sino que si alguien se va no lo podemos sustituir. Y entonces es algo muy delicado. ¿Cómo? Se necesitan recursos. Además de un asunto de cantidad que estamos hablando, también hay elementos estructurales de la organización que deben resolverse. Y eso, repito, desgraciadamente no es de un día para otro, como lo dije anteriormente. ¿Qué planteamos para el futuro? Bueno, una organización más ágil, y eso lo estamos plasmando en el proyecto del Instituto Nacional de Infraestructura, que fue revisado, perdón, que se le fue presentado al señor presidente el lunes pasado, y nos hizo comentarios muy interesantes, muy agudos, los vamos a tomar en cuenta, por supuesto. ¿Tendrá capacidad operativa o va a seguir siendo un ente meramente rector? Por el tipo de organización, y ahora viene, voy a contestarte eso también con la pregunta de gente que dice que va a hacer lo mismo. Vean, Costa Rica, yo creo que a veces nos flagelamos, ¿verdad? Como que todo es malo, como que todo, y hay que crear un clima de esperanza de que hay que hacer cosas nuevas. Yo identifico que estamos en un periodo de transición. Esto yo lo respondería de la siguiente manera. ¿Qué garantizaría que el Instituto Nacional de Infraestructura, con el proyecto tal y como lo tenemos actualmente, no es que esperamos no lo cambien, porque si lo empiezan a cambiar, está muy pensado, está muy analizado, es una organización que tendría flexibilidad para ampliarse y contraerse también en función de los proyectos que existan. Toda la configuración que muy pronto va a ser expuesta, si no la semana entrante, ya estaríamos buscando un grupo que queremos que alguien lo bombardee para que se enriquezca, y muy pronto ya lo estaríamos publicando a los medios. Ahora, sí te voy a responder de esta manera. Si la organización es diferente, si la gente que se busca orientada a objetivos, a misión, visión de la organización, a objetivos, hay metas en esa dirección, y los perfiles de las personas están orientadas a ejecutar, eso debería de garantizar con un gerente de línea, de primera línea, con una junta directiva de primera línea, de ahí. Eso tiene que producir resultados, tiene que producir resultados. ¿Por qué vamos a decir que no? Bueno, eso hay que explicarlo bien para que se entienda. Muy bien, muchísimas gracias a don Mauricio Salón, director